Doncs continuem aquí a la veu de l'empresari, ho hem venit anunciant, està amb nosaltres el doctor Humberto Los Certales, que és l'especialista en medicina regenerativa, va estar la setmana passada, aquesta setmana torna a estar amb nosaltres perquè és un tema de candent actualitat dins de l'àmbit de la sanitat. Humberto, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, a vosotros. Normalmente venimos hablando de ozono, tú eres un auténtico especialista y de alguna manera pues un referente ya, ¿no?, en todo lo relativo a lo que es la infiltración con ozono, que es un gas que ha quedado claro en muchísimas ocasiones de lo que se trata exactamente. Me gustaría hablar de lo que son los factores de crecimiento en sí, ¿no?, porque también, aparte de los factores, también tenemos las células madre, pero de alguna manera de los factores de crecimiento no hablamos nunca. Sí, es verdad. Que la gente de alguna manera sepa que también existe esta opción, pues si en el hipotético caso de que el ozono no tuviéramos o tuviésemos el resultado deseado, tenemos otras alternativas, ¿no?, dentro de la clínica. Yo digo que es como un segundo escalón, ¿no? Entonces, siempre digo que hay que empezar por lo fácil y barato, y si lo fácil y barato, o depende también a veces es la prisa que tenga la persona por arreglarse, que dice, no, es que yo quiero arreglarme este problema y quiero correr más deprisa. Entonces, bueno, tenemos otras herramientas que pueden dar un resultado más rápido, bastante efectivo, que son un poco más caras, como los factores de crecimiento. Pues vamos por partes, sí, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe realmente de qué hablamos cuando hablamos de factores de crecimiento, sí, que no se trata de crecer en centímetros y a lo ancho, sino que se trata de regenerarnos de alguna manera por dentro, ¿no? ¿Qué consiste? Sí, fue descubierto, el cuerpo humano tiene un sistema que muchos órganos y muchas de los componentes que tenemos tienen varias funciones, no solamente hace una función, sino que tienen varias funciones. Uno de los componentes que tenemos en la sangre son las plaquetas. Las plaquetas sirven para cuando hay una herida, pues taponar la salida de sangre. Es un tapón, hace un tapón y a partir de ahí empieza la cicatrización y la curación. A un investigador se le ocurrió que las plaquetas tenían que llevar algún tipo de información que aceleraba el proceso de reparación. Entonces investigaron y encontraron estos marcadores biológicos que están dentro de la plaqueta, que lo que hace es acelerar el proceso de regeneración. Se llaman marcadores, o sea, son como unos directores que están dentro de la plaqueta, que son los factores de crecimiento, o PRP también, porque son del plasma. Entonces, en el cuerpo humano tenemos las plaquetas. Hablamos de lo que es la sangre. Sí, ¿eh? Sí. La gente no se entienda fácilmente. Hablamos de sangre. Sí. ¿eh? Dentro de la sangre hay una parte que es el plasma, que es la parte más líquida, dijésemos, la otra son los elementos formes. Y entonces, dentro del plasma están las plaquetas. Entonces, las podemos separar. Al principio era muy complicado, pero realmente, estoy hablando de unos 20 años que se empezó a trabajar. Luego tenés que separarlas del resto de las células, sí, ¿no? Pero ahora tenemos unos kits cerrados que son muy prácticos y realmente es una técnica bastante sencilla. Entonces simplemente quedan separadas las plaquetas y con un elemento químico, con cloruro cálcico, se rompen y por tanto entonces al romper las plaquetas liberan de su interior los directores. Entonces esto es lo que nosotros implantamos en el sitio que queremos reparar, ¿no? ¿En qué casos podríamos utilizar concretamente esta técnica? Yo creo que la eficacia más importante la tenemos cuando hay una lesión aguda, en este caso. O sea, por ejemplo, hemos tratado con resultado extraordinariamente eficaz roturas musculares, pues típico persona que no es un gran deportista, pero que sí que practica deporte, pádel mucho. Un amateur, por ejemplo. Sí, un amateur que practica pádel, de pronto hace una rotura muscular. Si antes de 15 días, incluso diría que si al cabo de 2 o 3 días de la lesión infiltramos los factores de crecimiento, en 2 o 3 semanas está volviendo a jugar. Y realmente si no tratamos de esta manera, esta lesión se va a prolongar durante mucho tiempo. Realmente es muy eficaz en este caso porque es una lesión que lo que hacemos es darle las señales para que se reparen, y entonces se repara muy bien. Y esto ahí realmente ha resultado ser muy eficaz y es la primera opción. Cuando viene una persona con este tipo de lesión, ya no planteamos el tema del ozono, ahí vamos directamente al PRP, a los factores de crecimiento, porque realmente es muy efectivo. En otro caso, pues una persona que, por ejemplo, tiene una degeneración, por ejemplo, epicondilitis, epitrocleitis o artrosis, es una segunda opción. Cuando hablamos de epicondilitis hablamos del codo del tenista, que además es una lesión muy dolorosa y que además te impide realizar muchos trabajos, muchos movimientos. Sí, parece una tontería, pero no lo es. Es una inflamación de la inserción justamente del tendón de los extensores, es debido al golpe, es de los malos jugadores de tenis dicen que del grip de la raqueta no está adecuado o que se utiliza mal. El caso es que es una lesión deportiva. También la puede tener gente que no juega tenis, ¿no? Sí. Normales, con gestos
Sí, 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 sí. ¿Cuál sería la patología idónea hoy en día? Ese señor que nos ve en casa, que a lo mejor puedes tú a lo mejor orientar, ¿cuál sería la patología idónea para ser tratado con los factores de crecimiento? Yo diría que todas las lesiones agudas con roturas fibrilares o incluso una epicondilitis aguda, que no cronificada, la cronificada ya es otro tema, pero la patología aguda que se ha producido por una rotura, por un problema muscular sobre todo, yo aplicaría de entrada factores de crecimiento porque en una o dos máximo sesiones habremos arreglado el problema. Sí, porque además en el codo del tenista es una lesión complicada de curar y que suele alargarse en el tiempo, ¿no? El hecho de permanecer con el dolor. ¿Lo alargaríamos con los factores realmente o lo acortaríamos más aún? Se acortaría, yo creo que, o sea, depende del tipo de evolución, o sea, hay personas que tienen una epicondilitis que a lo mejor la llevan hace 6 meses, entonces ya está el problema crónico. Con los factores de crecimiento podemos acortar. Hay que probar, hay que primero, muchas veces probamos primero con antiinflamatorios, con corticoides, y si vemos que no funciona bien, entonces podemos utilizar los factores de crecimiento como segunda opción. Yo he estado, sabiendo que vienes aquí, que íbamos a hablar de este tema, he estado informándome un poquito dentro de mis limitaciones en el ámbito de la ciencia, que yo siempre lo digo, soy de letras y las ciencias no es lo mío, pero sí que he estado indagando y mirando que uno de los grandes beneficios que podemos conseguir con esta técnica es el tratamiento de la artrosis concretamente, ¿no? Parece que la artrosis sí que es la gran beneficiada, ¿no?, de este procedimiento. Sí. Y hay mucha gente que padece artrosis. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que en este caso ya digo que es una opción que hay que, más que nada porque la artrosis vamos a necesitar, si queremos un resultado con el PRP, necesitaremos muchas sesiones. Y aunque se ha minimizado el coste, no deja de ser un tratamiento más caro. Y por tanto muchas sesiones representan un dinero importante cuando realmente podemos utilizar solamente como complementario. Yo lo utilizo en este caso en la artrosis como tratamiento de continuación, ¿no? O sea, ¿Se puede llegar a detener la artrosis con los factores de crecimiento? ¿Podemos evitar incluso la implantación de una prótesis? Con medicina regenerativa, en las cuales incluimos los factores de crecimiento, podríamos acabar evitando que se tuviese que poner una prótesis, también dependiendo de cómo reacciona esta articulación. O sea, nosotros cuando empezamos valoramos el grado, siempre es grados graves de 3, 4 grados de pérdida importante de cartílago. Entonces, cuando hay esta pérdida importante ya digo niveles 3 o 4, porque el nivel 1 y 2 realmente se puede arreglar más fácilmente, pero los niveles 3 y 4 ya son más complejos, sobre todo el 4. Entonces ahí aplicamos pues lo que hablábamos, ¿no?, que si el ozono durante un tiempo, después el PRP, e incluso acabamos haciendo células madres si realmente no hablaremos otro día de las células madre, que es un tema que tampoco tocamos nunca y es muy interesante. Vamos a hacer una cosa, voy a poner un correo electrónico para que la semana que viene, no hemos acabado, vamos a continuar, pero que no se me olvide. Voy a dar este correo, que es el que vengo dando ya durante todo el programa, que es el info@comunipress, con 2 s.es, saldrá aquí en pantalla ahora, en unos momentos, info@comunipress.es, y de alguna manera, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, o cualquier tipo de inquietud relacionada con este tema, la semana que viene el doctor nos las va a solventar, como ya hizo la semana pasada con el tema del ozono. Es el mismo correo que nos sirve también para la abogada que tuvimos antes y también para el AVE, para el tema de informática. Es el mismo correo, pero en este caso ponéis referencia doctor Humberto Los Certales de Medicentre. Doctor, a ver, porque no me pierda yo. ¿De cuántos días hablamos de tratamiento? O sea, ¿cuántas infiltraciones? Son infiltraciones también, sí, ¿no? ¿Cuántas infiltraciones son necesarias y durante cuántos días, ¿no?, para obtener un resultado mínimamente óptimo? Si el problema es un problema agudo, que digo que es de primera utilidad en un problema agudo, hacemos una primera sesión, esperamos 2-3 semanas, si en 2-3 semanas vemos que aún no se acaba de resolver, se hace una segunda, e incluso podemos esperar entonces 2 o 3 semanas más para hacer una tercera. Normalmente con 2 o 3 es suficiente. A veces lo que hacemos es, si una primera y segunda vemos si ya está resuelto del todo, y a lo mejor dejamos una tercera para dejar 2 o 3 meses de tiempo por si quedase algún recuerdo para acabar de rematar. Normalmente con 2 o 3 es suficiente. De alguna manera, o sea, estamos hablando a lo mejor de una dilatación en el tiempo de 6 meses aproximadamente. Sí. ¿Para poder empezar a ver los primeros resultados? No. Pues son más inmediatos que con el ozono, que quizás son un poco más lentos. En patología aguda, ya digo, en una rotura fibrilar, una rotura muscular, ¿no?, que se rompe el músculo, pues el resultado lo veremos en 2 o 3 semanas. En 2 o 3 semanas ya habrá un cambio de sintomatología, la persona estará mejor, tal. Entonces, cuando nos planteamos hacer, si hacemos una segunda infiltración
o esperamos un poco más a acabar de ver si se acaba de arreglar. Normalmente hay que hacer 2 o 3 seguramente. El plasma que extraemos, o la sangre en este caso que extraemos del paciente, ¿qué cantidad? O sea, primero que es del paciente propio, no puede ser de otra persona. No. Eso es una cosa, eso primero. Y segundo, ¿qué cantidad realmente vamos a extraer? O sea, aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la extensión. Que nadie se piense que le vamos a vaciar el cuerpo. No. Normalmente tenemos kits de 20, kits de 40, kits de 60, kits de 80 mililitros, que sería el máximo, 80 mililitros, que realmente en un análisis de sangre se vienen sacando unos 30, 40 mililitros. Para hacer una cosa pequeña, si es una... Pues estamos hablando de... No es mucho. O sea, prácticamente es una jeringuilla, poco más. Sí, 20 mililitros es una jeringa de 20 centímetros cúbicos, es realmente una... Es casi como una donación. No, la donación son 400 centímetros pues cúbicos. Imagínate eso es mucho más, eso sería 10 veces más. ¿Y cómo lo procesáis? Quiero decir, una vez extraemos la sangre, tú como profesional, te haces con ella, ¿y cómo la procesas? ¿Tenemos un kit muy complicado? No, el problema de... Es el kit que comentabas al principio, ¿no? Sí, el problema de los factores de crecimiento es que hay que hacerlo con absoluta esterilidad, porque es un material sensible y fácilmente contaminable. Por tanto, al principio se hacía en quirófano, o en cámaras de flujo laminar para que no se contaminase, pero ahora tenemos los kits cerrados, que con los kits cerrados no hay contacto con el exterior, queda todo dentro del kit, en ningún momento está en contacto con posible contaminante y por tanto se puede hacer realmente en una sala limpia, nada más, no hace falta que sea... La pregunta del millón, doctor, ¿es dolorosa esta práctica? No, doloroso no es, no porque realmente tal vez lo más doloroso sería la infiltración, pero por aquello de que le pinchas, ¿no? Pero no, realmente no. Pero sí que es verdad que la mayoría dicen que durante 2 o 3 días se nota que se les ha hecho algo. Bueno, claro, hombre, sí. No deja de ser de alguna manera un pinchacito, por mínimo que sea, ¿no? Estoy fuera de tiempo, sí. Vamos a ver, me respondes rápidamente. ¿Alguna posible complicación? La única es el tema de las infecciones, o sea que hay que vigilar. Bueno, pues es una labor desde el centro, me imagino, claro, desde el tuyo, por ejemplo, es con mucho cuidado. Está todo esterilizado, no tiene por qué haber nada. Ya digo que se hacía en quirófano, hoy en día con los kits cerrados puedes hacer una sala limpia y tener la precaución, pues las precauciones de higiene normales en cualquier... El posoperatorio, no en este caso operatorio, sino la postintervención es complicada, hay que seguir algún tipo de directriz. No. Vida normal, si acaso, si hay una lesión, por ejemplo, una rotura fibrilar, pues de momento reposo, o sea, reposo en el sentido de nada de deporte, no significa que tenga que estar en una silla, pero puede moverse. No vamos a tener ingreso hospitalario, evidentemente, llegan, pinchamos y se van para casa, vida normal. Vida normal. Importante esto, vida normal absoluta. Ya no puedo continuar, Humberto. Os recuerdo, info@comunipress.es, cualquier consulta relacionada con este tema, el doctor Humberto Lostertera la semana que viene nos la solventará. Doctor, gracias por estar con nosotros. A vosotros. La semana que viene te espero, contestamos o atiendes a las preguntas que nos puedan llegar a través del correo electrónico. Hablaremos de más cosas, repasaremos también el tema del ozono, que es interesante, interesante también, importante. Primera visita en el centro, gratuita, ¿no? Como comentaste la semana pasada. Sí. Primera visita gratuita, cualquier duda. Consejo de 160, Consell de Santa Barcelona, 160, en Conta Borrell, cantonada. Primera visita gratuita, el doctor Humberto Lostertales. Medicentra, os dejo con un spot de él para que podáis coger también el teléfono y la página web. Gràcies per estar con nosotros. I nosaltres marxem, continuem la setmana que ve, com sempre, al Mescos, aquí, al mateix puesto, mateixa hora. Vinga, que vagi bé. A Medicentra tenim una llarga experiència practicant els tractaments més avançats en medicina regenerativa. Posem a l'abast de tothom aquestes tècniques per aconseguir una recuperació més ràpida dels problemes d'artrosi i altres malalties degeneratives. La satisfacció dels nostres pacients és el millor reconeixement. Medicentra, la medicina del segle XXI.